El Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 40 y 41, nos dice así: Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Estos dos versículos. Bien, queridos, vamos ahora a meditar en estos versículos con la ayuda del Señor. Esta mañana, cuando escuchaba la clase del hermano Brian, realmente fui también edificado y pensaba al respecto cuando el hermano leía estos versículos que hemos leído aquí en Mateo 24, que desde el versículo 40 dice: Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada. Y al respecto pensaba, ¿por qué una fue tomada y por qué la otra fue dejada? Y al respecto surgen pensamientos bíblicos, por supuesto, de poder dar base a esto que ha de suceder en un futuro. Pero para que esta mujer pueda ser tomada, primeramente tiene que tener una experiencia personal con su Salvador, porque ser tomado es ser arrebatado. Ser tomado es haber tenido primeramente una experiencia en el corazón, no una experiencia superficial, sino una experiencia profunda con el Salvador, a través del oír la palabra de verdad, que debe, cual espada de dos filos, penetrar, ingresar a lo profundo del ser, y cual luz que alumbra, mostrar los escondrijos de vergüenza que hay en el corazón de todo ser humano que viene a este mundo. Esta mujer que fue tomada para ir al cielo, gran privilegio y esperanza bienaventurada de los hijos de Dios, se encuentra junto a otra mujer. También hay tres lugares, y acá en Mateo nos habla de que están en el campo, lejos de la ciudad. Y solamente el Señor necesita dos personas para demostrar su obra, porque es a través de dos cosas que la Biblia revela mucho. Así podemos decir, como el Señor lo decía, dos caminos, uno ancho y uno angosto, dos puertas, una espaciosa o grande y otra estrecha. Dos destinos, el cielo y el infierno, destinos eternos. Y acá, mientras que se tiene vida, mientras que uno puede estar o en el campo o moliendo en un molinillo, que puede ser en la ciudad o en una parte más poblada, donde se encuentra un molino. Pero también en Lucas nos dice, porque yo pensaba el corito, y dice: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Más íntimo, del campo espacioso al pueblo
y del pueblo debajo de un tejado, de una casa, en una habitación, en una cama. Situaciones totalmente distintas en la cual se encuentran dos tipos de personas representadas. Una, como leímos, fue tomada. Esa persona que fue tomada, aunque no nos dice quién es, pero el caso es que pudo alcanzar misericordia. Y esta misericordia le alcanzó porque tuvo que mirar al que fue crucificado y encontrar en esa persona crucificada, al escuchar el mensaje de Cristo y este crucificado, se identificó, se lo apropió, porque de ninguna manera ninguna de estas dos personas podría ir al cielo sin antes tener esta experiencia, que es vital, que es básica. Y también alcanzó misericordia porque se humilló. Alguna vez escuchó el Evangelio eterno, tan necesitado por las almas y tan poco predicado, pero lo recibe. Y cuando el Señor venga, como lo prometió, va a ser tomada. Si está en vida, va a ser transformada. O el hombre, si está en el campo, o el que está en la cama. Transformado su cuerpo. Y seremos semejantes al Señor. Ese momento, el cual esta persona no sabemos si pudo comprender mucho o poco de la palabra de Dios, pero lo que pudo llegar a comprender le sirvió para ser tomado. El Señor le decía: si tuviereis fe como un grano de mostaza, que es una semillita muy pequeña, eso le alcanza al pecador para poder ser tomado y llevado al cielo. Y pensaba en el gran abanico de los salvos, desde aquel que en el último momento de su vida traspasa la puerta que es Cristo y dice: me arrepiento de mis pecados y creo en Jesús como mi Salvador, como aquel que le dedicó toda la vida. De Sara, la esposa de Abraham, nos nombra Hebreos, a Rahab, la ramera, pero ambas con fe. Y lo mismo pasa con la otra persona. Es dejada. Dejada quiere decir que se queda en el lugar donde está. Y también el espectro es amplio, desde aquellos que niegan rotundamente toda la palabra de Dios, la existencia de Dios, a aquellos que están por entrar, que están cerca, pero quedan fuera. El otro día escuchábamos: aquel que no recibe a Cristo en su corazón y se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno con la Biblia debajo del brazo, tan cerca, pero a su vez tan lejos. Lo cierto es que en esta representación vamos a ir viendo nuestra experiencia también, porque seguramente la que fue tomada era una mujer o un hombre piadosos, creyentes, renacidos, los cuales confiaban que Dios levanta de los muertos, y podemos ahí sostener todas las doctrinas que nosotros creemos de la palabra de Dios. Creía en las promesas y allí ponía su esperanza.
En contrapartida, el otro que se queda es una persona que es burladora, es un incrédulo, y que la vida no pasa más de la que nos toca vivir acá. La vida es esta, acá y ahora, disfrutá, porque no hay otra oportunidad. Tiene todas sus filosofías, y en vez de creer en las promesas hechas por Dios, pone sus esperanzas en las riquezas de este mundo, por ejemplo. Porque toda esperanza espiritual pereció, y su mirada es horizontal, de aquí abajo. Así como la que es tomada tiene tesoros en los cielos, porque siguió el consejo de la palabra, haceos tesoros en los cielos. La que se queda aquí solamente ha de experimentar corrupción. Pero qué fe que hay que tener, ¿no?, para ir creciendo y experimentando estas cosas. Pero el final de una vida así, como la que es llevada o tomada y la que es dejada, el final es totalmente distinto. Y según nos dice Timoteo, quizás se ejercitaba en la piedad y la otra persona se ejercitaba en el ejercicio corporal solamente. Y esto me parece también, y cuando lo escribía, sí, porque hoy por hoy el culto al cuerpo, la egolatría, es una de las cosas más, ¿cómo podemos decir? En auge, en boga, preponderante, iba a decir. Y todas las publicidades apuntan a eso, junto con todas las filosofías. Pero ejercítate en la piedad. Y el ejercicio corporal, le decía Pablo a Timoteo, para poco es provechoso. Llevaría quizás la que fue tomada una vida de soledad, apartada de los pecadores. Y el otro, por el contrario, llevaría una vida llena de amigos, llena de compañía de impíos, y cada uno con una esperanza totalmente distinta. La esperanza de la que fue tomada, una esperanza viva, como nos dice Pedro en su carta. Y en cambio, la esperanza del que es tomado, una esperanza que perece y que ha de quedar aquí. Y también, dentro de los privilegios, ¿no?, de aquel que va a ser arrebatado, de aquel que va a ser llevado, es poder ser exhortado, recibir una palabra de exhortación y de consolación y de edificación. Esas son las palabras que se han de dar aquí en la casa del Señor, y es muy difícil que una persona, a no ser de mediar la obra del Espíritu en su corazón, pueda recibir estas cosas. Una palabra de exhortación. Hebreos 13:22 dice que soportéis la palabra de exhortación, que es para corregir, que es para ordenar la vida, que es para encaminarse en las cosas del Señor. Y la palabra de consolación es aquella la cual es dada para las diferentes situaciones, ¿no?, que Dios envía. Dios es un Dios de consolación y necesitamos continuamente ser consolados de Dios. Pero la otra persona que es dejada
cuando se le exhorta se irrita, se ofende. Cuando vino la palabra de consolación la rechaza como liviana, porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo, a grandes modos, estas dos personas que están en un lugar nos hablan de mucho, ¿no? Y la persona que es tomada también posiblemente pudo crecer en la gracia, que es en el Señor Jesucristo, en su conocimiento, y pudo experimentar algo que hasta entonces no había pasado en su ser: creer y poder ser hecho una nueva criatura. Cuando en Eclesiastés nos dice, ¿hay algo nuevo bajo el sol? Bueno, cuando alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque es un nuevo nacimiento que produce el Espíritu Santo. Y entonces tiene ese privilegio de poder tener el sello del Espíritu. Como nos dice en Efesios capítulo 1, vamos a buscarlo. Efesios capítulo 1, el versículo 13. En el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Desde que creísteis, pero primero hubo que escuchar, oír ese evangelio, esa palabra de verdad. Y desde que uno cree, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que actúa, que obra, que edifica la iglesia. Desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos y fue glorificado, el Espíritu Santo descendió. Y cuando el Señor estaba acá todavía no estaba el Espíritu Santo. Pero cuando Él asciende y es glorificado, desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, se forma la iglesia, y desde el momento que uno cree en la palabra de verdad, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y es esa la promesa de que cuando sea el momento que el Señor venga a buscarnos, el que cree es llevado, ¿sí? Y el que no cree a estas palabras ha de quedarse. La palabra es así. Y nos dice en Judas, por ejemplo, la epístola antes de Apocalipsis, que palabras muy fuertes, pero nos demuestran lo que ha de acontecer con aquellos que son dejados, pero no porque Dios dijo, este se queda y este viene, sino que porque en su corazón, cuando escuchó la palabra de verdad, se produjo una reacción que fue de rechazar. Y miren el versículo número 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en disolución, y negando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Si bien puede estar hablando a nivel de hombres que fraudulentos, obreros malos, pero estas personas convierten la gracia de nuestro Señor en disolución, lo disuelven. Cuando uno presenta el Evangelio de gracia,
una palabra, un pensamiento, una expresión. No. Y no sé, y los peros. Y cuando hablan, diluyen la gracia, ¿no? Porque se llenan de otras cosas que van en contra de la verdad de la palabra y niegan, negadores. No, yo no soy pecador. Yo ya me bauticé cuando era un niño, entonces el pecado original en mí ya no está. Yo no pienso mal. Yo me comporto bien y procuro ayudar a las personas. ¿Cómo Dios me va a condenar? Entonces negando no solamente a Dios, sino al Señor Jesucristo, que pagó un gran precio en la cruz del Calvario, para que esa persona que está en el campo, que está en el molinillo o que está en una cama, pueda ir al cielo. Un gran precio, salvar a ese pecador, uno solo, que nos representa si hemos pasado por esa experiencia. Y vuelvo a repetir, no es que Dios elige a dedo quiénes van a ser salvos. Está en el corazón del hombre el rechazar o el aceptar, el humillarse o endurecerse, el creer o ser incrédulo. Está en el corazón. Y el versículo 15 dice, Judas 15, la última parte, no esta expresión, porque a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Está hablando de Enoc. Contra Enoc se levantaron hombres que hacían obras impías, de impiedad, y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. A veces pensamos, y lo sabemos, ¿no?, que muchos, cuando el Señor habló, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero también los pecadores, los obradores de iniquidad, los que van en contra de la verdad, los que niegan, los que disuelven la gracia, hablan cosas duras, fuertes, que dañan, y que uno que está del lado de la gracia, de la fe, tiene que oír, porque estarán dos juntos en un molinillo, en una cama o en el campo, y tenemos que escuchar barbaridades, y tenemos que saber que son cosas duras. Ahora, en la cruz, lo tenía pensado el malhechor. Uno se arrepintió. Uno dijo, no temes a Dios estando en la misma condición, condenación. Y el otro, si eres hijo de Dios, desciende y creeremos en ti. A otro salvó. Uno rechazó, el otro se humilló. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y entonces ahora, queridos, vamos a dar un poquito más de cuerpo a lo que esta persona al creer nos representa. Vamos a leer en Hebreos 6. Dice, versículo 17 en adelante, tiene todo un contexto
pero vamos con la ayuda del Señor a hablar un poco de estos versículos. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Primero, que Dios es el que quiere mostrar. Dios muestra a su Hijo Jesucristo a toda persona que viene a este mundo, y Dios mostró su amor para con nosotros en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ser tomado, ser arrebatado es tener vida eterna, es vivir por fe en la obra del Señor. Y eso lo mostró Dios, lo hizo evidente. Y Dios quiso, está dentro de su propósito, queriendo Dios mostrar, no de una forma escueta, no de una forma mezquina o resumida, sino abundantemente. Ahora, a los que creyeron, a los herederos de la promesa, a aquellos que son hijos, porque todo aquel que cree en Cristo como Salvador pasa a ser un hijo de Dios. Y si hijo, ¿qué cosa más? Herederos. Eso está en Gálatas 4, del 4 en adelante. Y si hijo, también herederos, coherederos con Cristo. Y entonces ahora nos quiere mostrar más abundantemente, porque para que se nos abra un poco lo que esta mujer, este hombre, en cualquiera de esos lugares que nombramos, podía llegar a gozar, porque la promesa es para nosotros también. Lo inmutable de Dios, de su consejo, de su palabra, que es eterna y que no muda, que no varía, que no cambia, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, y acá nos detenemos un poquito, porque esta mujer que fue tomada, como lo vamos a hacer nosotros un día, si es que el Señor viene, es porque creímos en un Dios que no miente y que obró, que mostró todo su grande amor y nos dejó su palabra y nos dejó la guía del Espíritu en nuestros corazones, no nos dejó huérfanos. Y todo eso nos demuestra y nos guía a toda verdad siempre. Pero dice, tengamos un fortísimo consuelo. Por eso decíamos la palabra de consolación. Y el Espíritu Santo es el consolador. Y tengamos, quiere decir de poseer. Y fortísimo es una palabra que se utiliza en la jerga italiana, en música, para hacer diferentes variaciones en intensidad. Porque estaba la palabra fuerte, fortísimo, pero también piano, ¿no? Cuando dice piano, piano, no sé qué, un tano, ¿no? Suavecito, fortísimo a piano, cuando se le da intensidad gradualmente, pero fortísimo consuelo. Es lo que el diablo quiere siempre que perdamos. Y fortísimo consuelo es porque cuando el hermano Marco hablaba, ¿qué significa ser miembro en plena comunión? ¿Y algo más era o eso solo? Miembro en plena comunión, ¿no? Pensaba también, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Y acá en la iglesia se enseñó que el que dice que es lleno del Espíritu Santo ya no está lleno del Espíritu Santo, porque tenemos que ser humildes. Pero uno se da cuenta
por el hablar. Cuando una persona está hablando, le hablé a mi sobrinito, le hablé a mi hermano, invité a mis familiares, estuve cantando este himno, estuve leyendo esta cita, o en el estado, me hizo bien esto, o alguien tiene un himno, hablando entre vosotros con himnos, con salmos y canciones espirituales, alabando y agradando a Dios. Ahí cuando uno, bueno, ¿por qué habla así? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Y entonces ese fortísimo consuelo se ha de ver, porque está en comunión con el Espíritu, porque el Espíritu le guía, y porque está la palabra dentro de uno, la palabra de Cristo. Tenemos que seguir. Tengamos un fortísimo consuelo. ¿Lo tienes? Esta mujer que fue tomada lo tuvo. Y los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. También preciosa expresión. Pero depende de uno. Trabarse, ligarse, unirse a la esperanza evangélica, que siempre es propuesta, siempre es dada la idea espiritual de parte de Dios para el pecador. Y de esa esperanza propuesta yo me debo trabar, ligar, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esa alma tan valiosa que el hombre no puede granjear todo el mundo y salvarla, ni puede dar ninguna recompensa por ella. Para Dios es de gran precio. Y ingresa, entra por el Espíritu. Tenemos entrada a un mismo Padre dentro del velo, ¿no? Y al respecto pensaba, como explicaba el pastor Daniel, se cree en Cristo, ¿no? Pero se cree como que cae la lluvia y moja, o que el fuego me calienta. Sí, yo creo que si aprieto una tecla va a sonar, o yo creo que si acerco esta planta siento su aroma. Y es en un plano todo igual, sí creo en Cristo, pero sentí una hincada en mi corazón de una daga del Espíritu de Dios que me quiere redarguir de pecado alguna vez. Y también se piensa que ser dejado está en el igual plano. Sí, yo perdí el colectivo, perdí la vuelta en la calecita, hoy hablábamos a los chicos, ¿no? Me perdí la vuelta en la calecita, me perdí la promoción de la cuenta DNI, me perdí unos viajes, me perdí el alma también. Bueno, no tenemos en el mismo plano. Debe saber el alma que ha de ser condenada eternamente. Sabemos por la palabra que la que fue dejada va a tener la posibilidad luego en la tribulación y en la gran tribulación, si es que puede llegar a darse cuenta, pueda llegar a convertirse, pero tiene una posibilidad última, ¿no? Pero acá decía que estos versículos es que esta persona va a poder ser tomada porque Cristo como precursor entró al cielo, ¿no? En el versículo 20 de Hebreos 6. Dice, donde entró por nosotros como precursor Jesús. No es por ninguna obra que nosotros hagamos, sino porque el Señor ya entró. Y entonces yo debo creer en eso y tener una fuerte convicción y esperanza y consuelo, y trabarme de esta propuesta que es dada por el Evangelio. Entonces, queridos, a cada día de nuestra vida vamos a encontrarnos con posibilidades de dar la palabra, compartir esta esperanza que no nos debe avergonzar,
Y para terminar vamos a leer en Jeremías capítulo 8, versículo número 20. Para aquellos que están todavía sin saber, para aquellos que están todavía sin alcanzar la salvación que es en Cristo. Miren, acá está el corito, ¿no? 2 estarán moliendo en un molino. Miren, una contenta y el otro ahí serio. 2 estarán durmiendo muy tranquilos. Decía en una cama en el texto, ¿eh? Así que... Y acá uno se irá. ¿Se irá a dónde? Al cielo. Y el otro quedará. Y 2 estarán durmiendo en una cama. Uno se irá y el otro ha de quedar. Entonces acá en Jeremías 8:20 nos dice: pasó la siega, se acabó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, acabóse el verano, habla de la gracia, el tiempo en sembrar, cosechar la palabra, almas salvadas. Pero acá la triste respuesta, ¿no? No hemos sido salvos. Pasó el tiempo en el cual la iglesia pasó por este mundo y nosotros no hemos sido salvos. ¿Quieres ser salvo antes que venga el Señor? ¿Quieres recibirle en tu corazón? Confiesa tus pecados, apártate de ellos y alcanzarás misericordia. El que encubre sus pecados, ese era otro aspecto, ¿no? Del que se queda. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la sangre del Señor Jesús te puede limpiar, nos limpia de todo pecado. La vida de la iglesia, el accionar en este mundo, es para que los pecadores puedan ser salvos, puedan ir al arrepentimiento. Compartamos la palabra, porque tenemos muchos que están con nosotros cada día y esta palabra nunca la escucharon y necesitan recibir la salvación. No sea que se nos pase a nosotros también la siega, el verano, y nunca hemos dado el mensaje de salvación en las diferentes etapas, ¿no? No sé desde qué etapa un niñito puede evangelizar, pero puede alcanzar a sus compañeros, a la iglesia, invitarles. No sé cuándo un joven puede llegar a hablar a sus compañeros de la secundaria o un adulto en el trabajo, pero que no se nos pasen las etapas y ninguno de los que nos rodeó recibió de esta gracia que nosotros recibimos gratuitamente. Que el Señor nos bendiga y que tengamos temor, porque el Señor ha de venir y los tiempos son difíciles, pero en un abrir de ojos, y esto que acabamos de decir ha de acontecer. Que el Señor nos bendiga.